a todos nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta oportunidad. Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Asimismo, a nuestros amigos y amigas que por primera vez están uniéndose para poder juntos aprender de la palabra de Dios. Bienvenidos. Esperamos que Dios bendiga su vida, su familia, su salud, su trabajo. Acompáñenme a una oración antes de poder iniciar el estudio de esta mañana. Soberano y eterno Padre celestial, glorificado, exaltado sea tu santo y bendito nombre. Agradecemos que nos das la vida y nos permites juntamente con tu santa palabra aprender tu bendita voluntad. Queremos dejar nuestras vidas en tus manos, conociendo que tú eres poderoso, eres amoroso, misericordioso y nos darás todo lo que necesitamos. Ayúdanos a que a través de estos minutos podamos iniciar este estudio a algo muy maravilloso como es conocer tu santa voluntad. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. En esta sección, estos minutos, quiero que me acompañe desde sus hogares y que abra conmigo sus escrituras en Colosenses capítulo 3, allá en el Nuevo Testamento, y vamos a tomar 3 versículos, los cuales yo quiero en esta mañana introducirme. Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante dice de la siguiente manera: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo nos da 3 maravillosos versos acá. Versos que nos permite ampliar nuestra mente, nuestra fe y determinar cuál es el enfoque que usted y que yo tengo como cristiano. ¿A dónde quiero ir? ¿Realmente dónde está mi vista? ¿Y cuál es el obstáculo que tengo en mi vida? El apóstol nos enseña acá que el enfoque del cristiano siempre debe estar hacia Cristo, hacia la eternidad con Él. Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, nos enseña que hay moradas eternas. Y nuestros hermanos aquí en Colosas, a donde ellos recibieron esta epístola, necesitaban ellos crear una fe muy fuerte. Necesitaban quitar todos los obstáculos que estaban presentándose, problemas que nosotros vamos a ver a través de los diferentes estudios, pero que básicamente todo puede solucionarse si mi mirada está en Cristo. Si tengo fe en Cristo, pero si también conozco quién es Cristo. Esta epístola está diseñada, el Espíritu Santo fue perfecto, obviamente, para poder entonces dar una de las grandes lecciones para el mundo cristiano. Quiero usar estos minutos para darle información acerca de la epístola. Va a ser lo que es básicamente estos minutos como una manera de conocer de qué se trata. Y después, en otros estudios, estaremos tomando lo que son ya los capítulos paso a paso. Pero, ¿qué podemos hablar acerca de esta epístola? Bueno, en cuanto a esta epístola, podemos dar lo siguiente como información. Pablo principalmente no conocía quizás a muchos de ellos, a esta audiencia, a estos lectores, aquellos que iban a escuchar esta epístola. El capítulo 2 de la epístola a los Colosenses, verso 1, dice lo siguiente: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea
y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, esto significa que también Pablo no conocía a muchos de ellos. Pero eso no significaba de que él se desatendía de las necesidades espirituales para con ellos. Bueno, Colosas estaba situada en el valle del río Lico, en la provincia de Asia, a unos 160 kilómetros al este de la ciudad capital de Éfeso. Se encontraba cerca de la Odisea y de Hierápolis. Estos dos nombres de estas otras dos ciudades son mencionadas en esta epístola. Por favor, acompáñenme en el capítulo 4, verso 13. Dice de la siguiente manera: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces, vea conmigo el verso 16 también. 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Posiblemente esta es otra epístola que no tenemos registro de ella. Pero lo importante acá es los lugares. No solamente Colosa iba a ser beneficiada con las instrucciones que el apóstol Pablo iba a enviar, con la enseñanza que Pablo iba a proveer, sino también estos otros dos lugares. Pero qué interesante que no solamente estas tres áreas iban a ser beneficiadas, sino que hoy usted y yo tenemos también el mismo beneficio. Esta epístola nos enseña algo muy importante. Pablo estaba preso cuando se escribió esta epístola. Quiero que vea conmigo el capítulo 4, verso 3. 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Vean las últimas palabras aquí en este verso 3. Por el cual también estoy preso. Había una razón de por qué Pablo estaba en ese lugar, preso, y era por predicar el evangelio de Cristo. Eso nos debe motivar a usted y a mí. Lejos de causar quizás tristeza, sí, pero nos debe llenar de ánimo. Que alguien que estaba bajo limitantes físicas, porque no podía tener ese acceso al mundo externo, no impidió que pudiera continuar el servicio a Cristo. Nosotros muchas veces limitamos nuestro servicio a Cristo. Los limitantes que a veces ponemos son el trabajo, el estudio, mi familia, el descanso. No, pues trabajo toda la semana y realmente no tengo tiempo de reunirme. Este ser humano, Pablo, nos enseña que a pesar de las limitantes siempre podemos servir a Cristo. Que la fe es más grande que las limitantes y que la palabra es más grande que toda frontera que pueda existir. Había un obstáculo para él. Él no podía salir, pero aún así la palabra se expandió. Entonces, él estaba preso cuando se escribe esta carta. Esta epístola se cree que fue escrita entre los años 62, 63 después de Cristo. Y vemos que esta tiene similitudes con lo que es la carta a los Efesios. Vemos que también Filipenses y Filemón están compuestas por nombres similares. Nombres como Onésimo, como Arquipo, como Aristarco, Marcos, Epafras, Lucas, Demas, Timoteo mismo. Estos fueron instrumentos que estuvieron junto con el apóstol Pablo también. Y vemos que fue de gran beneficio el servicio de ellos en el reino en aquel entonces. Ahora, quiero que veamos algo muy importante acá. En esta epístola,
existe diferentes problemas. El apóstol Pablo va a enseñar, va a atacar, va a través de esta carta crear un modo de defensa, pero también un modo de ataque hacia los errores que en aquel entonces se estaban dando, y muchos aún perduran. Pero el cristiano, la iglesia de Cristo, por eso es importante que estudie y que conozca todo lo que esta epístola enseña. Bueno, ¿qué es lo que enseña esta epístola? Bueno, nos enseña los errores que estaban pasando en aquel entonces. El gnosticismo estaba abarcando muchas zonas. La idea del gnosticismo estaba compuesta, por decirlo así, a través del error de la filosofía. No está malo el conocimiento, no está mala la ciencia, pues la ciencia confirma las grandes verdades que la Escritura ya enseñó desde hace tiempo. Sin embargo, la filosofía trata de darle un cambio al la verdadera realidad de que el ser humano es una creación de un Dios. La filosofía en este entonces estaba buscando cambiar la fe de los cristianos, haciendo ver de que realmente pues puede ser que Cristo, es cierto, haya sido alguien poderoso, pero no era un Dios, que también fue creado. Varias cosas que Pablo va a hacer ver acá. Me gustaría que me acompañara en el capítulo 2, verso 3 y verso 4. Dice de la siguiente manera: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hoy podemos ver que Pablo entra a un momento en donde está tratando de hacer ver que hay una deficiencia. La deficiencia es palabras persuasivas. Conocimientos que te pueden cambiar tu fe. Conocimientos que según para ellos están bien, pero que realmente lo que buscan es separar tu verdadero enfoque a Cristo. Más adelante hay otro error, y este es acerca de los rituales, acerca del judaísmo. El capítulo 2, siempre en Colosenses, verso 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Más adelante, verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, vea conmigo el verso 16, siempre en el capítulo 2 de Colosenses, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, habían prácticas que se estaban llevando a cabo para los cristianos, y esto se le considera como el judaísmo. Muchos judíos vieron que gentiles, como también mismos judíos, habían sido bautizados para el perdón de sus pecados, como el acto de obediencia al Evangelio, que ya sabemos que es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15 del 1 en adelante. Entonces, pero los judíos pusieron esta enseñanza: te bautizaste, está bien, creíste en Cristo, en el Evangelio, está bien, necesitas estar completo, necesitas practicar todo lo que también se hacía allá en el judaísmo. Eso ya era un error, porque estaban separando la enseñanza que ya se había dado por parte de los mismos apóstoles, e incluso, si usted puede regresarse un poco al capítulo 2, verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todas las prácticas judías ya no se iban a realizar, porque hoy estaban en una nueva vida, en un nuevo
una nueva etapa en el nuevo pacto con Cristo. Entonces, el error primero que pudimos ahorita de manera general ver fue el filosófico. El segundo error es los rituales o el judaísmo. El siguiente error es acerca de adoración. Mire qué interesante. Ellos decían, sí creemos que hay que adorar a alguien. Incluso podemos decir que podemos adorar a Cristo, pero considerando a Cristo no como un Dios, sino como alguien que tenía un rango un poco menos, ya que Él era un ser creado, no un ser creador. Entonces, esa mezcla de ideas estaba afectando en la fe de los cristianos. Por eso el capítulo 2, verso 18 dice lo siguiente en Colosenses, por favor, puede anotarlo, leerlo luego o puede ir conmigo a la lectura. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Habían adoraciones a ángeles, y a supersticiones y a cualquier otra cosa, pero menos estaban dándole realmente la adoración a Cristo, que era un Dios. Eso entonces mostraba de que el error era muy fuerte, que cuando no tienes tu fe y el conocimiento de la palabra de Dios de la mano, entonces va a venir cualquier cosa y te puede cambiar lo que realmente te puede dar a ti la vida eterna y te va a llevar a la vida que no es, bueno, sí eterna, pero en un lugar de sufrimiento. Eso ya no sería ni vida, eso sería una muerte eterna, porque estaría sufriendo en ese sentido. La vida eterna con Cristo es porque estamos gozando con Él, estaremos gozando con Él. Entonces, hay otro error más, un cuarto error. Este es el error acerca del ascetismo. El ascetismo, usted lo puede ver en el capítulo 2. Siga conmigo, por favor, para que mire los errores que Pablo presenta y que los cristianos estaban siendo algunos absorbidos, algunos todavía lo estaban soportando, otros los estaban enfrentando. Vea conmigo, por favor, lo que dice el verso 20 al verso 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo? ¿Os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Es una pregunta que hace Pablo acá, pero sigue diciendo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, es bueno abstenerse, pero bueno, dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, es cierto, tú te puedes limitar, te puedes abstener, te puede ayudar, pero eso no significa que vas a dejar esto. Era muy interesante observar que para estas personas, para los que estaban, a los que el apóstol Pablo estaba enseñándoles, ellos estaban siendo influenciados a que realmente este cuerpo que existe acá, este cuerpo que yo tengo, es un cuerpo pecaminoso. Este, como es, o sea, como es un cuerpo físico, siempre va a estar acentuada en mí la maldad. Y por eso tengo que hacerle tratos muy duros, tengo que hacer ayunos, tengo que hacer dietas, tengo que hacer, bueno, hay algunos grupos, ¿no? Que imponen la vigilia como una manera de mandamiento, de doctrina, cuando realmente no está haciendo eso referencia el Nuevo Testamento. La vigilia tiene que ver con cómo estoy yo cuidando realmente mi condición espiritual en todo tiempo. No necesariamente que tú vas a estarte desvelando todos los días, porque entonces eso va a afectar tu cuerpo físico y si realmente eres cristiano conforme al Nuevo Testamento, debes entender de que también es templo y morada del Espíritu Santo. Debes cuidar este templo y morada del Espíritu Santo. Pero el ascetismo tenía este problema. Ellos estaban buscando que el cristiano se abstuviera en muchas cosas. Entonces, hay un grupo religioso que también da otro dogma en sus prácticas. Ellos
si alguien va a ser alguien, un varón, hablando del hombre, va a funcionar como un servidor, ¿verdad? Tiene que haber un área en donde estos no tienen que casarse. Los, le separan esa parte. Es cierto, el apóstol Pablo menciona que pueden quedarse como él, ¿verdad? Pero también menciona que pueden casarse. Pero no que si tú no te casas o si te casas vas a tener un grado mayor que el otro. Por supuesto, el Nuevo Testamento sí nos enseña en qué área sí se utiliza. Pero hay que conocer bien a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice eso. Sin embargo, el ascetismo buscaba que estos hombres, estos cristianos, estas hermanas también, podemos incluir acá el grupo, tuvieran ciertas abstenencias, tuvieran ciertos límites que no eran realmente conforme a lo que Dios estaba enseñando. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Podemos observar que esta epístola a los colosenses va orientada para que sea confrontado estos falsos maestros que habían persuadido a algunos a adorar a ángeles, a abstenerse de comer carnes, a observar ritos judíos y mortificar sus cuerpos por medio de largos ayunos. Pero Pablo escribe realmente para corregir este gran mal y que en el momento de corregir este mal, que realmente desapareciera este mal, el nombre de Cristo fuera exaltado como la cabeza de la iglesia. Por eso, la epístola a los colosenses habla acerca del Cristo de la iglesia, habla acerca de la supremacía de Cristo, habla acerca en qué sentido es supremo Cristo. Bueno, en que Cristo es el creador. Para muchos en ese momento Cristo no era un creador, era un ser creado. Pero Pablo busca que ellos entiendan que es creador. La supremacía consiste en que vean que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces hay autoridad. La supremacía consiste en que Él es Dios, no es un ser creado. Y esas tres áreas son las que Pablo va a enfatizar en la epístola, como también los errores que ya lo vimos en el capítulo 2, de manera general no más. Entonces, hay que considerar que todas estas informaciones nos van a ayudar a cada uno de nosotros. En el capítulo 3, usted puede leerlo también, es el capítulo clave. Pero si usted quiere resumir algo muy clave para usted, por favor, acompáñame en el capítulo 2. Capítulo 2, verso 9 y verso 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué interesante. El apóstol Pablo les hace ver aquí a ellos y ahora a nosotros también. Hay un Cristo. Este Cristo es creador, es cabeza de la iglesia y es Dios también. Y que en Él yo puedo tener la oportunidad de estar bien. No debo quitar mi enfoque de Él. Por eso en el capítulo 3, si se recuerda, al principio lo leímos, que debe estar allá, en las cosas de arriba. Estos cristianos estaban limitándose en las cosas de aquí, en abstenerse, en practicar ritos que los judíos estaban imponiendo que se continuara cuando ya no era vigente en este nuevo pacto. Entonces, el tema central es la preeminencia de Cristo. El capítulo clave, el capítulo 3. El verso clave, el capítulo 2, verso del 9 al verso 10. Cristo, este nombre, Cristo es mencionado en unas 16 veces acá. De manera que esta epístola nos va a dar un tesoro de conocimiento. Y de esa forma tener defensa y tener ataque también. No es que usted vaya a pelear con las personas, pero la filosofía está atacando la mente de muchos y está absorbiendo a jóvenes de manera que los está llevando a un punto en creer de que Dios
en hacer que su mente diga Dios no existe, cuando realmente la ciencia confirma lo que las escrituras desde hace mucho tiempo atrás ya dijo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en posteriores oportunidades. La falsa doctrina que va a atacar o que está atacando acá es el judaísmo, el gnosticismo y el ascetismo. Hermanos, hermanas, esto ha sido una información introductoria. Le invito a que usted pueda en su hogar, junto con su familia, estudiar, leer. Por favor, hágase preguntas acerca de qué dice aquí el escritor, por qué lo dijo, no pierda el contexto, pregúntese realmente cuál era el propósito. Y eso le va a ayudar mucho y nos va a ayudar a todos nosotros al momento de ir teniendo los diferentes estudios en posteriores momentos. Querido amigo o amiga, posiblemente esta información sea nueva o aún no le pueda usted comprender en algunas cosas. Es entendible, porque para ello hay que ir paso a paso. Esto ha sido una introducción a esta carta. Si Dios permite, estaremos evaluando más acerca de ello. Y usted, junto conmigo, vamos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. No olvidemos, como dijo el apóstol Pablo y como lo leímos al principio, que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Está invitado a acompañarnos en una siguiente oportunidad. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga su palabra.